Hola viajeros, ¿qué tal están? Bienvenidos, comenzamos a viajar, pues lo hacemos como siempre en esta hora para poder visitar lugares maravillosos, hoy por ejemplo para una buena escapada o para un fin de semana. Estamos en la provincia de Valladolid y nos hemos acercado hasta el conjunto histórico artístico de Montealegre de Campos. Estamos que por un lado vemos Tierra de Campos, lindamos ya con la provincia de Palencia y por el otro lado en los finales de los Montes Torozos. Este lugar tiene unos 150 habitantes, pero mucha historia dejaron aquí a través de los siglos los personajes importantísimos que vivieron. Familias importantes que dejaron su impronta en esas casonas, muchas de ellas blasonadas, que podemos ver por el casco histórico. Casonas donde se utiliza sobre todo la piedra que nos da la imagen de la importancia que tenía este lugar. Vamos a visitar todo lo que ustedes no pueden perderse, pero lo pueden hacer a través de la oficina de turismo en una visita guiada. No se pierdan nada, los paisajes maravillosos, los lugares a visitar preciosos. Así que, queridos viajeros, así es Montealegre de Campos, esto es Tiempo de Viajar. Comenzamos. Nada más llegar a Montealegre vamos a encontrar la ermita del Humilladero. Bien, la ermita del Humilladero no tiene culto, se cayó en su momento, quedó en muy malas condiciones y la han recuperado. La han recuperado pero ya desacralizada para hacer el Museo del Pastor. Esta tierra vivió de pastoreo, vivió de esas grandes explotaciones ganaderas, sobre todo de las ovejas. Eran muchos, casi todas las familias tenían su rebaño y en esta localidad, que forma parte tanto de Tierra de Campos como de Montes Torozos, pues era muy importante esa vida, era el medio económico por el que subsistían y por el que realmente vamos a ver la importancia que tuvo, porque todo eso ha quedado calle a calle, casa a casa en esta villa. Bien, aquí lo que vamos a encontrar y vamos a entender es cómo es esa vida del pastor. Y es un homenaje a todos esos hombres y mujeres que dedicaron su vida al pastoreo. Así que tenemos que conocer un poco esa historia para poder entenderles a ellos. Hoy en día la vida ha cambiado, ya no existen esos grandes rebaños que antes se tenían, aunque queda todavía alguno, pero sí que el homenaje está aquí hecho. Bien, vamos a ver cómo es el terreno. Terreno abrupto por un lado hacia Montes Torozos, terreno mucho más llano con mejores pastos hacia la Tierra de Campos. Bien, pues para poder repartir esas tierras, para poder pastar el ganado, lo que hacían era sorteaban la tierra, lo que a cada uno le podía tocar. Así que esas eran las suertes. Cada uno podía tener una suerte mayor o menor. También había unos chozos, sobre todo en la parte alta, que servía siempre como refugio al pastor. Bueno, pues esos chozos de una forma redonda, realizados en piedra, que siempre estaban al abrigo del viento para poder estar mucho más resguardados y poder tener la visión. Ya saben que siempre han sido los mejores meteorólogos. Ellos sabían perfectamente cómo iba el tiempo, cómo iba el clima, qué es lo que iba a pasar. Estos pastores se reunieron en una cofradía, la cofradía del pastor. Pero esta cofradía está bajo la advocación de la Virgen de Nuestra Señora de las Serosas. Bien, y ahí desde tiempo inmemorial
ellos han ido perteneciendo a esa cofradía. Incluso encontramos una tabla de 1795, una tabla donde se podía escribir, borrar, escribir otra vez encima los nombres tanto de los cofrades como de ellas. Aquí las llaman las cofradas, pues también lo tenían que ver. Nos hablan del esquileo y también de esa otra actividad económica tan importante que iba alrededor del mundo de la oveja. Pues lógicamente la lana que luego iba a los telares para poder tener las prendas que eran necesarias, la realización del queso a través de la leche. Así que, queridos viajeros, ya ven todo lo que aquí podemos ir aprendiendo. Y vamos a terminar en un audiovisual donde nos hablan de esta vida. Vamos a ver utensilios y útiles necesarios para la vida del pastor. Vamos a encontrar también otra parte que nada tiene que ver con el mundo del pastoreo, pero que sí con aquellos habitantes vacíos que estuvieron aquí y que grandes ruinas dejaron, y restos arqueológicos importantísimos en la provincia de Valladolid. Por lo tanto, tenemos dos vitrinas donde ustedes van a ver utensilios de aquella época. Ellos también se dedicaban a la ganadería, así que fíjense, por siglos y siglos, si han estado en Monte Alegre con una actividad económica, que es lo que les ha hecho ser un lugar tan importante, tan bonito y conjunto histórico-artístico en la provincia de Valladolid. Estamos ahora en el monumento más importante de esta villa de Monte Alegre. Es, sin lugar a dudas, su castillo, su gran castillo visitable, donde ustedes pueden venir a hacer un recorrido por la historia y por aquella época medieval. A través de audiovisuales, numerosos audiovisuales, van a ir viendo ustedes y conociendo todo este lugar, la historia, los personajes que aquí vivieron y que aquí estuvieron. Fue castillo defensivo y castillo palaciego. Estamos hablando del siglo XIII, un gran castillo construido de una forma importantísima, una anchura de muros de 4 metros, por lo tanto era imposible poder atacarle, poder conquistarle. De hecho, nunca fue conquistado por las armas. Ni siquiera cuando Pedro I el Cruel envenenó a los últimos miembros de la familia Meneses, que eran los que aquí estaban y los los que ellos hicieron este lugar, este castillo. Como quería que se marcharan y ellos no se iban, al final envenenó al padre y al hijo. Pero, como dijo doña Blanca de Meneses, y les va a contar a ustedes, en un pasadizo nunca le pudo conquistar. Así fue, un castillo comunicado con otros de la zona a través de la Torre del Homenaje, pero este castillo también fue palaciego, se fueron haciendo esos palacios en el patio de armas. De hecho, todavía se conservan las ménsulas. El último que se hizo fue en el siglo XVII. Pero de eso no queda absolutamente nada. En el siglo XIX le utilizan como cantera para la construcción del Canal de Castilla, del ferrocarril, de carreteras, así que fueron empezando por la parte más alta de las torres, tanto la Torre del Homenaje como las torres cuadradas que están en las esquinas, porque este castillo tiene una planta cuadrada. Aquí cabían hasta 2000 soldados y tenían todo lo necesario para poder resistir y subsistir. Así que se fueron desmochando esas torres, cogiendo esa piedra para todas esas construcciones, y después en los años 50 se utiliza en el patio de armas como silo. Bien, la forma de visitar este castillo en visita guiada. Ustedes les van a explicar
todo lo que es este castillo, toda la construcción, toda la historia a lo largo de los años y de los siglos. Y luego ustedes, a través de esos audiovisuales, según van visitándole, pues van a ir viendo y aprendiendo muchos lugares. Es magnífico y llegar a la parte más alta o pasear por sus matacanes, poder acceder a cualquiera de las torres que a través de las almenas tienen unos paisajes maravillosos. Desde luego la vista desde aquí es esa infinita Castilla, ancha es Castilla, pues lo podemos decir desde lo alto de la Torre del Homenaje del Castillo de Montealegre. La iglesia de San Pedro es una maravilla, así que está en el centro de esta localidad y no podíamos pasar por alto, entrar a verla y a disfrutarla, porque estos lugares realmente se disfrutan. Por fuera es una gran iglesia de piedra con su torre del siglo XVI, en 2 tramos, con el reloj. Una iglesia impresionante. Se termina más o menos en el siglo XVII. Esta iglesia. Vemos que tiene una nave central grande, muy grande, y otras 2 desde mitad de la iglesia hasta el final, mucho más pequeñas y estrechas. Una de ellas seguro que fue capilla funeraria de alguna familia importante y que fue propiedad de ellos. Bien, hoy día la iglesia tal y como la vemos, no hay capillas cerradas, todo está abierto y vamos a empezar a disfrutarla. Verán, el retablo del altar mayor es una verdadera joya. Tenemos un retablo renacentista, ya con esas trazas de los colores, de la profundidad, de ir pintando a las personas, a los personajes, con esos ropajes propios italianos del XVI. Tenemos 12 tablas pintadas al óleo, y dicen que puede ser de algún discípulo de Juan de Flandes. Desde luego es impresionante. Como la iglesia está en advocación a San Pedro, la calle central tenemos la escultura de San Pedro entronizado. Debajo de esta escultura tenemos una Virgen románica fantástica que pertenecía a una ermita que ya no existe y que se encuentra aquí. Bien, y encima de San Pedro encontramos un calvario también precioso. El resto ya son las tablas, así que primer tramo dedicado a la vida de San Pedro. El segundo tramo empieza con la vida de la Virgen, pero ya tenemos el nacimiento del niño y la adoración de los reyes. Y el último tramo es la vida de Jesús, empezando por la oración del huerto, curaciones y milagros de Jesús, descendimiento y Jesús resucitado. Bien, es verdaderamente fantástico. Alrededor de las paredes de la iglesia vamos a encontrar unos cuadros donde se representan los 12 apóstoles. Y otra tabla que les quiero destacar, también magnífica, renacentista del XVI, donde está plasmada la circuncisión de Jesús. Aquí, en el altar mayor, encontramos el lugar donde se guarda esa caja que contenía documentos importantes del ayuntamiento y de la iglesia, la caja que habitualmente se abría con las 3 llaves. Pues aquí no solamente tenemos el hueco, que es lo habitual que encontramos, sino que vemos la caja, sus 3 cerraduras y la reja que por la parte delantera la protege. Bien, como vemos, las bóvedas son muy amplias, los arcos de las columnas son de medio punto y luego tenemos el bajo coro donde está la pila bautismal. Esta es la iglesia de San Pedro,
merece la pena. Tan bonita, tanto arte en este lugar tan recogido, de verdad que intenten venir a verla porque no se irán defraudados. Nos acercamos a comer hoy en Villalba de los Alcores hasta el restaurante La Cilla. Aquí lleva Luis y su familia 3 meses, no llega aproximadamente, cargado de ilusión y de buen hacer para que todos ustedes puedan disfrutar de esta gastronomía. Aquí la oferta es inmensa, desde poder comer con raciones, con tapas, con baguettes, hamburguesas, lo que les apetezca, pero tenemos menú del día diario que de lunes a viernes es a 9 euros. Tienen para escoger entre 3 platos de primero, 3 de segundo, el postre, el pan, la bebida y el café. Y lo mismo, pero en fin de semana por 12 euros. La carta es espectacular, una carta de entrantes buenísima. Los segundos platos, tanto la carne como el pescado. Hay carnes que son de encargo. Por ejemplo, si ustedes quieren un lechazo asado, pues lechazo churro de aquí, de la zona, hay que hacerlo por encargo, o pollo de corral, por ejemplo. Eso, pero el resto, vamos, sin ningún problema. Una carta muy variada y a unos precios excelentes. Lo más caro que ellos tienen es el chuletón a 17 euros. El resto, prácticamente ningún plato llega a los 10 euros. Y es fantástico, cocinan muy bien. Nosotros hoy hemos estado con el menú del día y lo que hemos hecho ha sido comer pues una buena ensaladilla, que la hacen excelente, nada de patata y poco más. Se encuentra el bonito, se encuentra la aceituna, está muy bien hecha. Y luego pues hemos escogido un solomillo de lomo de cerdo con salsa roquefort y unas pechugas de pollo a la plancha. Los postres, pues ya ven ustedes, este arroz con leche casero fenomenal también que hacen. Nos han puesto una ensalada de perdiz escabechada aquí en casa. Una ensalada también que está buenísima. Así que, queridos amigos, para comer, para cenar, para tapear, para un pincho, para una merienda, yo les recomiendo este restaurante, el restaurante La Cilla. Tiene indicaciones a lo largo de toda la población para que ustedes lleguen hasta aquí. Así que no hay pérdida alguna y aquí Luis y su familia les van a atender encantados. Cierran los miércoles por descanso, así que en los otros 6 días podemos venir cualquiera de ellos. Disfruten de la buena gastronomía, disfruten del pan único, magnífico pan estupendo de aquí de Villalba de los Alcores y también de ese queso que se hace aquí, que a mí me parece el mejor del mundo. Nos acercamos ahora hasta una localidad muy cercana, a 5 kilómetros, Villalba de los Alcores, otro conjunto histórico-artístico que tenemos en la provincia de Valladolid, cargado de historia
y de hechos importantes que dejaron su impronta en cualquiera de sus calles, en cualquiera de sus piedras. Aquí vamos a encontrar un lugar precioso de unos 500 habitantes donde tenemos mucho que ver, visitar y conocer. Posiblemente aquí podamos hacer cosas que en otros lugares de España es imposible. Por ejemplo, entrar en los cubos de la muralla. Unos cubos que, como toda muralla lógicamente tenía, que iba dando acceso a esas puertas, y que estos cubos han servido como vivienda de gentes pobres que se acercaban hasta este lugar. Hasta poco más de 10 años han estado viviendo en ellos. Hoy día tenemos ya recuperados los cubos y uno de ellos puesto en valor para que ustedes se hagan una idea de su función primaria y luego la función que han tenido hasta la actualidad. Podemos subir a una parte de la muralla. Estamos encima de uno de esos cubos. Estoy viendo la ermita del Santo Cristo del siglo XVI. Estoy viendo una inmensidad de llanura. Hasta aquí llegaron los Baceos, ese pueblo prerromano que estaba muy avanzado y que era cerealista. Así que aquí empezaron su trabajo. Después este lugar perteneció al Reino de León. Después pasó a manos cristianas. De la época andalusí no hay recuerdos, no tenemos documentación. Lo que sí que hay es el nombre del pueblo, Villalba de los Alcores, pero hasta 1916 se llamó Villalba del Alcor. Para no confundirlo con el pueblo de Huelva, que tiene el mismo nombre, en 1916 le ponen Villalba de los Alcores. Así, queridos viajeros, podemos distinguirle. Pues ya ven ustedes todo lo que vamos a ver. Tenemos un castillo maravilloso, tenemos iglesia, tenemos trazado de calles, esas casas con piedra que son la mayoría casas bajas y calles sinuosas, estrechas, que conservan aquel trazado medieval. Vamos a disfrutar, tenemos mucho que ver, mucho que hacer y no vamos a perder más tiempo. Esto es Villalba de los Alcores. Vamos a ver el castillo de Villalba de los Alcores, que es de propiedad particular, pero es monumento histórico-artístico y también tiene la declaración de bien de interés cultural. Un lugar excepcional, un castillo único en la provincia de Valladolid, dentro de estos castillos palacio militares que podemos encontrar en España. Es del siglo XIII, ya se sabía que en 1217 existía. Dicen que el origen del castillo, aunque hay varias teorías, es que está construido por la Orden Militar del Temple. Parece ser que el lugar estratégico fronterizo que tenía Villalba de los Alcores era muy importante para que las órdenes militares se acercaran hasta aquí. Otros dicen que es de la familia de los Meneses, pero son todo teorías. Lo que está claro es que el lugar es magnífico, así que es castillo defensivo y castillo palaciego. ¿Ha visto los avatares de la historia?
ha visto guerras entre la nobleza, ha visto de todo este castillo, pero ha tenido hechos históricos muy importantes. Por ejemplo, aquí estuvo Juana I de Castilla cuando venía con el féretro de su marido, Felipe el Hermoso, velándole. Aquí estuvieron en Villalba de los Alcores. También dicen que Carlos V tuvo aquí encerrados, encarcelados, a los hijos de Francisco I de Francia, delfines de este país vecino. Así que también hizo de cárcel en ese momento. Las sucesivas guerras que fueron ocurriendo para la lucha del trono por parte de Isabel la Católica, unas veces contra su prima Juana la Beltraneja, otras veces fue su hermano el que tuvo esas guerras, Alfonso, hasta que murió. Todo eso lo ha visto pasar este castillo, que como ven ustedes es de forma cuadrada, y en el año 1960 se cae la Torre del Homenaje. Es un castillo que cuesta ver porque está amurallado, por lo tanto hay mucha distancia de la muralla a lo que es el edificio en sí. Fíjense que en el siglo XIX pasa a manos privadas, lo coge la familia Rivas y una hija de esta familia, Dolores Rivas, se casa con Manuel Azaña, futuro presidente de la República, así que Manuel Azaña también durmió en este castillo. Actualmente sigue en manos de esta familia, es un sobrino directo que vive todavía y ese es el propietario de este lugar. Un lugar que ustedes van a poder ver desde diferentes puntos, porque la muralla, como les decía, les frena la vista, pero sí que hay lugares, como nosotros les vamos mostrando en este programa, para que ustedes lo vean de una forma más cercana, con más detalle en algunos lugares, o de otras zonas como la que estamos ahora, que es muchísimo más abierta y nos da una idea clara de la importancia, de la personalidad que tiene el castillo de Villalba de los Alcores. Para pasarlo estupendamente para el turismo familiar en estas localidades que estamos visitando hoy. Nos encontramos en la finca de Matallana, un lugar que depende de la Diputación Provincial de Valladolid y que ha puesto en valor para la educación medioambiental de todos los que hasta aquí se acercan. Verán, aquí había un monasterio. Esto era la finca de ese monasterio del Císter del siglo XII. Tenía pues sus grandes dependencias, su iglesia maravillosa, gótica, sus claustros y lógicamente sus grandes huertas. Actualmente son 325 hectáreas porque así estaban hasta el final en que fueron exclaustrados por Mendizábal. Ya saben que en ese momento pues se despoja a todos los conventos de sus posesiones. Este lugar tristemente se empieza a perder y sufre un tremendo expolio, porque así es como hay que llamarlo. Antes lo hablábamos en el castillo de Montealegre, que se fueron desarmando las partes altas de las torres para la construcción del Canal de Castilla, para la construcción del ferrocarril, pues aquí pasó exactamente igual, solo que aquí llegaron a desmontar prácticamente todo, quedando el abandono total. ¿Qué es lo que podemos ver de aquello? Pues podemos ver la planta que tenía la iglesia, una iglesia gótica con su ábside justo en la zona del altar mayor, otro ábside cuadrado al otro lado, las tres naves marcadas porque lo que nos quedan son los arranques de los pilares. También nos queda el trazado de lo que fue el claustro, pero eso es lo que nos quedan, simplemente unas señas de identidad que nos podemos hacer una idea de lo que aquí pudo haber, de lo que aquí desde el siglo XII hasta mediados del siglo XIX existió. Bien, después esta finca pues es vendida a diferentes familias hasta que al final, pasados los años, lo compra la Diputación Provincial de Valladolid y esto lo pone en valor porque ya estaba en muy malas condiciones y al final lo compran todo. Verán, estas 325 hectáreas lo que han hecho ha sido
un aula de interpretación, un centro de interpretación medioambiental. Aquí vienen muchísimos niños con sus colegios a aprender, pero también las familias. Las familias, de una forma privada, pueden venir con sus hijos o ellos solos a disfrutar del entorno. Nosotros lo hemos hecho en un paseo en Calesa. Ustedes también lo pueden hacer. La entrada a este lugar es gratuito. El visitarlo, todo esto, si ustedes quieren caminando, es gratuito. Pero si quieren hacerlo en Calesa les va a costar 2 euros. Así que ¿quién no va a tener ese gusto de visitar toda esta zona? Bien, vamos a ir viendo diferentes plantaciones que hay aquí. Tenemos los cereales, por supuesto, tenemos la vid con diferentes uvas, tenemos árboles, los almendros, por ejemplo, el olivo, que es de aquí, aunque nos parezca que simplemente era de Andalucía o es de Andalucía, pero aquí en Valladolid hubo muchos olivos, de ahí el nombre de la ciudad de Valladolid. Van a ir viendo plantas aromáticas también, y todo de una forma ecológica. No les parezca que hay hierbas, no les parezca que son campos abandonados o que hay flores a los pies de una cepa. Es que no se emplean productos químicos para matar nada, por lo tanto la naturaleza está en todo su esplendor. Es una forma de aprender cómo es cada planta que se siembra. Todo lleva sus paneles indicativos, informativos, para que sepan en todo momento qué es lo que están viendo. Vamos a llegar a un lugar, porque esta zona, lógicamente, pues será de mucho ganado bovino. Bueno, pues vamos a estar viendo diferentes clases de ovejas, también señalizadas de dónde son, porque las tenemos de España, lógicamente de Castilla, y también hay algunas de Europa. Y al mismo tiempo van a poder visitar un museo de la lana. Ahí nos van a explicar a través de un vídeo, en primer lugar, cuál es ese proceso desde que se esquila la oveja hasta que llega la lana a nuestras casas. Pues eso luego también ustedes lo van a poder ver dentro, panelado, y van a poder ver esa lana en bruto o ya bien trabajada, con la que podemos hacer muchísimas cosas. Bien, el paseo es una delicia, es toda una preciosidad, todo lo que vean aquí, un lugar para venir, un lugar para pasarlo estupendamente. Siempre está abierto. El curso escolar ha terminado, pero ahora está abierto para que todas las familias vengan aquí. Si sus hijos han estado, seguro que les contaron. Aprovechen estos días de verano y acérquense a Matallana. Pero tenemos todavía más que ver. Sigan con nosotros, que seguimos en este lugar tan maravilloso. Vamos a visitar ahora los restos que nos quedan de las dependencias monacales, que no sufrieron percance en la desamortización de Mendizábal. Bien, pues una de esas partes es la bodega. Ya los monjes hacían su vino. En la huerta tenían la vid, igual que hemos visto ahora. Bueno, pues ellos lo tenían, y ahora es un restaurante donde pueden comer los niños cuando vienen aquí a sus actividades, o bien asociaciones de mayores que vengan, pues también pueden comer ahí. Se hacen talleres, por ejemplo, de dulces. Les enseñan a hacer Rosy, que tiene unas manos impresionantes. Les puede enseñar a hacer unas rosquillas o dulce de membrillo o unas pastas, porque aprovechando también la almendra que nos dan los árboles que tenemos en la finca. Luego, que sepan que aparte de aprender a hacerlo, de pasarlo estupendamente, eso que han hecho se lo van a llevar a casa, ¿eh? Por ejemplo, si son magdalenas, pues las magdalenas se las llevan. Si son las pastas, pues como tal. También decirles que en ese comedor, en ese restaurante, se organizan a lo largo del año
algunas cenas medievales. Va a haber una aproximadamente el día 3 de agosto y donde ya pueden ustedes apuntarse. Lo pueden hacer en el teléfono de la Diputación 983 42 71 00 y decir que quieren apuntarse para la cena medieval que se va a celebrar aquí en Matallana el 3 de agosto. Van a comer con las manos, van a encontrar aquellos platos, bueno, pues que eran de la época. Van a ver que el lugar se transforma, va a haber paja en el suelo, va a haber corralitos a lo largo del comedor, pues con gallinas, con aves, lo propio de la época, y también hay una animación medieval que ustedes no se pueden perder. Déjense, de verdad, déjense querer por las manos de Rosy cocinando. Así que no van a comer nada extraño, eso sí que se lo digo, no piensen que, madre mía, lo mismo un plato de aquella época y a mí no me gusta. Tranquilidad, van a comer cosas muy normales, muy bien hechas, pero en un ambiente totalmente medieval. Bien, luego tenemos otras dependencias que tienen una hospedería, siempre tuvo el monasterio una hospedería. Pues vamos a ver esas habitaciones para los niños, que están ahí preparadas, pues habitaciones con 6 literas y una cama supletoria y cuarto de baño en cada una de esas habitaciones. Así que si vienen sus hijos ya saben dónde están durmiendo. Salas de estar donde pueden estar los niños tranquilamente. Lugares para hacer los talleres. Este lugar como salón de actos donde además vamos a hacernos una idea clara de lo que era este monasterio de Santa María. Porque aquí vamos a tener una maqueta de lo que fue. También tenemos una maqueta de lo que es hoy. Eso es lo que ustedes van a poder ver y disfrutar. Así que ya ven qué lugar, qué especial, qué sitio más estupendo para que vengan ustedes a pasar aquí un rato buenísimo en Matallana. Que sepan que pueden montar en burro, los niños sobre todo, dar un paseíto en burro. Si tienen nociones, también lo pueden hacer a caballo, pero tienen que tener ya al menos saber un poquito, saber y mantenerse encima del caballo. Ver aves, que lo van a ver por ahí, ver un palomar, la importancia que tiene un palomar, no solamente en la provincia de Valladolid, también es muy habitual verles por la de Palencia, por la de Zamora. Es habitual, bueno, pues saber por qué se hacían los palomares, cómo se hacían, qué es lo que el beneficio que daban esos palomares, que les aseguro que es mucho. Bueno, pues todo eso es lo que van a aprender ustedes en este Centro de Interpretación de Matallana que gestiona la Diputación Provincial de Valladolid, y ella les invita a todos ustedes a acercarse hasta aquí. Lo van a disfrutar muchísimo y lo van a pasar muy bien. Estamos ahora, queridos viajeros, en la iglesia de Santiago, otra joya del arte que encontramos en un pueblo de Castilla y León, concretamente hoy en la provincia de Valladolid. Bien, esta iglesia que tiene diferentes estilos, porque tenemos que partir desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. Se van agregando más el pórtico, por ejemplo, la torre es del siglo XVI, es renacentista, aunque el cuerpo más bajo es el más antiguo. Fíjense qué curioso, que es una torre de 3 tramos que termina en una pequeña espadaña.
es una curiosidad. Bien, la iglesia se le van adosando más la sacristía, por ejemplo, de forma que hoy tenemos esta joya con diferentes estilos arquitectónicos. Tiene 3 naves irregulares, entre ellas una bóveda de crucería espectacular, unos pilares enormes que son los que van abriendo hacia la bóveda de crucería, y en la parte final encontramos ya una bóveda más renacentista. Bien, el altar pues es de estilo barroco, como la iglesia es de Santiago, pues tenemos a Santiago en la parte alta, pero también tenemos a la Virgen de las Fuentes, patrona de esta villa y virgen de gran devoción para sus gentes. Vemos que tiene 4 columnas salomónicas, que está adornado este retablo con hojas, y también tiene varios ángeles. Ahí la bóveda es de medio cañón, pero de verdad que es una maravilla. Fíjense bien también en el arco triunfal que da paso hasta el altar mayor. Es un arco apuntado que descansa sobre unas columnas mucho más sencillas, pero que tienen capiteles que están, bueno, pues tienen hojas, están decorados con hojas. La pila bautismal, una gran pila bautismal que tienen en la parte final de la iglesia, y de verdad en su conjunto yo veo una maravilla que debemos de ver y conocer todos para que ustedes disfruten de este lugar. Bien, la parte más antigua de la iglesia se encuentra en lo que es hoy día el altar mayor. Ese ábside, eso es la parte más antigua. El resto ya van siendo añadidos, se van haciendo a lo largo de los siglos. Por lo tanto, también vemos renacimiento, vemos barroco, incluso llegamos hasta el estilo neoclásico. El pórtico de la iglesia ya sí que es del siglo XVIII. Si la ven por fuera está bien sujeta con los contrafuertes, y bueno, pues tenía otra entrada que ha sido tapada. Se encuentra en la Plaza Mayor. Como la Plaza Mayor está peatonalizada, pues es una maravilla el espectáculo que ofrece, con la amplitud y lo abierta que es la plaza que nos ofrece esta iglesia. Pues bien, por aquí queríamos pasar, y aquí estamos, queridos viajeros, en esta iglesia de Santiago Apóstol de Villalba de los Alcores. Pues queridos viajeros, esto ha sido todo por hoy en nuestro viaje por la provincia de Valladolid, estos 2 conjuntos histórico-artísticos tan cerca de la ciudad. No llega a media hora de Valladolid, así que espero que les haya gustado y que vengan ustedes a descubrir todo esto y más. Queda mucho más por ver y por descubrir. Ustedes, como buenos viajeros, seguro que se van a acercar y lo van a hacer. Con esta vista de estos campos verdes, por lo muchísimo que ha llovido, pero que están preciosos, sin lugar a duda, nosotros les decimos adiós, y recordándoles, como siempre, que estoy a su disposición tanto en nuestra página Facebook como en el correo electrónico del programa, o bien en la página web de la televisión, donde tienen todos los programas que pueden ver cuantas veces quieran ustedes. Nos vemos, pues que tengan felices viajes.